sea, este capítulo lo que trata es de fuerza distribuida, centroide y centro de gravedad. ¿De qué se trata eso? Miren, primero vamos a estudiar el concepto de centroide y el concepto de centro de gravedad. Ya el centro de gravedad lo hemos utilizado varias veces. El centro de gravedad es la localización o el punto donde se localiza, vamos a decirlo así, el peso total de un cuerpo. O sea, que si yo tengo este cuerpo que está aquí, ese cuerpo, supongamos que ese punto que está por aquí es el centro de gravedad que nosotros llamamos G. La localización de ese punto, XG, YG, esa localización, o sea, ese par ordenado, XG, YG, es lo que se llama o se nombra el centro de gravedad de ese cuerpo o la localización del centro de gravedad. Y sabemos que en el centro de gravedad es que yo localizo el peso de mi objeto. O sea, que si yo agarro y tengo un peso, lo llevo a un dinamómetro, determino su peso o determino su masa, calculo su peso, que sería el peso por la gravedad. Normalmente ese peso yo lo localizo en un punto específico dentro de ese cuerpo. Y ese punto específico se conoce como centro de gravedad. Entonces, lo que a nosotros nos interesa determinar es ahora mismo la localización de ese centro de gravedad. Ahora bien, para entender eso más claramente, yo sé que si ese cuerpo yo lo divido en partes o lo disecciono, ese cuerpo, yo sé que cada una de esas partes que conforma el todo del cuerpo va a sentir una atracción por una atracción de la gravedad. Lo que quiere decir que cada una de esas partes va a tener un peso suyo, que también lo podemos decir un delta peso, porque estamos tomando un diferencial, o sea, un volumen específico, un delta volumen del cuerpo que estamos analizando. Lo que quiere decir que el peso del cuerpo no va a ser más que la sumatoria de todos los delta P, delta W, desde I igual a 1 hasta N. Pero en vez de llamarle delta W, le vamos a llamar W sub I. O sea, que es lo mismo que decir W sub I, desde I igual a 1 hasta N. Suponiendo que yo divida eso en N, N rectángulo, N diferenciales. Ahora, para entenderlo un poquito mejor, vamos a dibujar eso en el plano, en el espacio, para que se sobreentienda lo que vamos a plantear. O sea, tenemos nuestro cuerpo, ese es nuestro cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Estamos diciendo que el G está por ese punto. O sea, que en ese punto tenemos nuestro peso total y estamos diciendo que vamos a tomar pequeño diferencial. O sea, yo lo que estoy haciendo es que estoy describiendo la misma imagen que tomé arriba, pero ahora en el espacio. Si este fuera el eje XY, yo estoy diciendo entonces que este sería X, este sería Y y este sería Z. Para que se entienda que estoy viéndolo en la 3 dimensiones. Lo que quiere decir que aquí yo tendría un delta W. Yo sé que la distancia en X a la localización de su centro de gravedad, yo le llamé X sub G, mírenlo ahí, y en Y sería Y sub G. Ahora, la localización de ese delta peso va a estar localizado a un X sub I y en Y a un Y sub I. El X sub G y el Y sub G yo no lo conozco, no conozco la posición, porque yo sé que debe existir el centro de gravedad y ahí que lo va a localizar el peso. Lo que sí yo conozco es cuánto vale o cómo determinar ese peso sub I y la localización X sub I, Y sub I. ¿Por qué yo la conozco? Porque yo tomé un diferencial de peso dentro del cuerpo a una localización específica con respecto a mi eje cartesiano X, Y. Ok. Entonces, si nosotros sacáramos un momento, por ejemplo, el momento que me genera en X y el momento que me genera en Y, el peso total, yo sé claramente que en X va a ser a la fuerza por su distancia perpendicular, entiéndase, a W sub Y, W sub I, escúcheme, W sub I no, al peso total por Y sub G. Estamos calculando es el del peso. Y este sería al W por X sub G. De forma similar, vamos a escribirlo en azul para que se separe. Si yo trabajo ahora con el peso sub I, yo tendría un momento X sub I, que va a ser igual al peso sub I por Y sub I.
Y el momento en Y sub I va a ser igual al peso sub I por X. Lo que yo sí sé, que como yo puedo dividir eso en n's diferenciales, yo voy a tener n's momentos. Entonces, como voy a tener el momento, yo sé que el momento que me produce cada una de las partes que me conforman el todo, o sea, del cuerpo rígido, debe ser igual al momento que me produce el peso total o localizado en su posición, o sea, en su centro de gravedad. Lo que quiere decir que el momento en X no va a ser más que la sumatoria de los pesos sub I por Y sub I. Digo la sumatoria porque va a ser igual a la sumatoria de los momentos en X. Y el momento Y, yo lo puedo expresar como la sumatoria de los pesos sub I por X sub I. Eso es cierto. Ahora, si yo le llamo a estas ecuaciones asterisco y estas dos ecuaciones doble asterisco, si yo igualo asterisco con doble asterisco, tendré que W por Y sub G va a ser igual a W sub I por Y sub I, o sea, la sumatoria. De ahí yo puedo decir que la localización de ese centro de gravedad no es más que la sumatoria de los W sub I por Y sub I entre el peso total. Y de forma similar, X sub G va a ser igual por X sub I entre W. Y esas dos ecuaciones que están ahí me determinan a mí cómo calcular el peso, o sea, la localización del centro de gravedad de un cuerpo. Ahora bien, nosotros no vamos a trabajar ahora con esta parte. Yo voy a trabajar primero con el concepto de centroide, porque hay una relación entre el centroide y estos centros de gravedad. ¿A qué yo me refiero que hay una relación? Recuérdese que el centroide tiene que ver con el centro de área, tiene que ver con la geometría. Supongamos que yo tengo ese cuerpo. Sabemos que ese cuerpo, si es un cuerpo, pero yo quiero concentrarme en el plano ahora mismo. O sea, ver como si fuera una figura plana. Si ese objeto es de un material homogéneo, entiéndase, o es completamente de acero, o es completamente de aluminio, o es completamente de concreto, de un material que es homogéneo. O sea, que no son dos materiales que conforman ese elemento. El centro geométrico o centroide va a ser exactamente igual que el centro de gravedad. O sea, que existe esa relación. Ahora, si yo tengo un cuerpo que está compuesto de dos materiales, por ejemplo, aquí hierro y aquí, qué sé yo, aluminio. Ya yo sé que mi centro geométrico está en el centro de esa figura, o sea, está por aquí. Pero mi centro de gravedad ya no va a estar en el mismo punto, porque la zona que tiene hierro pesa más que la zona que tiene aluminio, lo que quiere decir que mi centro de gravedad debería estar más tirando hacia la zona del hierro que hacia la zona del aluminio. Lo que quiere decir que en este punto el centroide es distinto aquí al centro de gravedad. Pero a través del concepto que vamos a aprender centroide, que vamos a aprender en centroide, podemos calcular ese centro de gravedad utilizando esa ecuación y esta ecuación. Pero primero tenemos que aprender a calcular los centroides para a partir del centroide determinar mi centro de gravedad. ¿Se entiende el concepto que acabamos de hablar, no? Un concepto bastante básico, pero da mucha información. Ahora, supongamos que en vez de trabajar con el centro de gravedad, voy a trabajar con el centroide. O sea, entiéndase como centroide, centro geométrico, que si es en planta, o sea, en dos dimensiones, sería centro de área. ¿Estamos claros? O sea, el centro geométrico es el centro de la figura geométrica. Si es un volumen, sería un centro de volumen, y si es un área, sería un centro de área. Pero vamos a trabajar con el mismo concepto, con el concepto de área. Vamos a suponer que yo tengo el mismo cuerpo. O sea, un cuerpo similar, pero en vez de trabajar con peso, vamos a trabajar con área. Supongamos que ese punto que está ahí es el centro geométrico o el centroide de esa figura. Eso quiere decir que si
la posición de ese centroide está localizado a X super barra y en Y a Y super barra, siendo X, Y super barra la localización del centroide. O sea, la localización del centroide. Si usamos un esquema equivalente a lo que usamos en centro de gravedad, vamos a suponer que yo voy a expresar el área como si fuera un vector. Eso quiere decir que en ese punto yo puedo localizar el área total de mi figura. O sea, como puedo localizar el área total de mi figura, yo puedo determinar, si lo escribo en forma de vector, un momento. Y a ese momento le vamos a llamar momento de área de primer orden. O sea, para que se entienda, es algo equivalente al momento que usted calculaba en cuerpo rígido. Lo que pasa es que en vez de fuerza, estamos trabajando con áreas. Lo que quiere decir que Q sub X, que es el momento de área que rota alrededor del eje X, y Q sub Y es el momento de área que rota alrededor del eje Y. Entonces, Q sub X debe ser al vector fuerza, que en este caso sería un vector área, multiplicado por su posición del centroide. Y Q sub Y debe ser igual, de una forma similar, por X. O sea, yo lo único que estoy haciendo es que donde en la ecuación que utilicé en centro de gravedad, donde está el peso, lo voy a sustituir por área, y en vez de llamarle momento con la letra M, la voy a llamar momento, pero con la letra Q. Para saber que cuando tenemos Q, estamos trabajando con geometría, y cuando tenemos la M, estamos trabajando con fuerza. Si de forma similar tomamos un diferencial de área, un pequeño diferencial de área, donde si vemos ese diferencial, vamos a poner un poquito más grande, sabemos que el diferencial de X por el diferencial de Y. Eso me va a generar un diferencial de área, que va a ser diferencial de X por diferencial de Y. Pero en vez de llamarle diferencial de área, le vamos a llamar A sub I. O sea, que ahí tenemos un A sub I. Lo que significa que de forma similar tendríamos un Q sub X sub I y un Q sub Y sub I. O lo mismo que decir que va a ser A sub I por Y sub I, porque ahora tenemos una localización de cada partícula. Recuérdense que como así yo hice ese diferencial de área, yo puedo hacer otro diferencial de área por aquí, otro diferencial de área por aquí, y esos diferenciales yo conozco su localización, porque yo lo estoy tomando dentro del cuerpo a cierta distancia en X y cierta distancia en Y. O sea que esos datos son fijos. Lo que significa que partiendo del principio que el momento total del área o de la figura analizada debe ser igual a la sumatoria de todos los momenticos que me generan cada una de las diferenciales de área de forma similar con Y, a la sumatoria de Q sub Y, o lo mismo que decir la sumatoria, por cierto, desde I igual a 1 hasta N, desde I igual a 1 hasta N, aquí desde I igual a 1 hasta N, ¿de quién? De los A sub I por los respectivos Y sub I. De forma similar, I igual a 1 hasta N de los A sub I por X sub I. Eso es lo que hemos hecho en el centro de gravedad, es exactamente lo mismo. Pero hay una forma muy simple. Ustedes aprendieron en cálculo básico, en ese cálculo 1. Vamos a hacerle un símil. Que si yo tengo una función f de x, esa función f de x que está ahí, y vamos a presumir que yo quiero calcular el área. Ustedes calculaban el área con integral, pero también le enseñaron que ustedes pueden calcular esa área mediante sumatoria. Y esa suma es la que ustedes conocían como la suma de Riemann. Entonces, ustedes se dieron cuenta que esa suma de Riemann que te generaba esa área, yo la podía convertir en un integral. Lo que quiere decir que un integral, disculpen, un integral no es más que una sumatoria. Lo que quiere decir que en este caso en particular, yo puedo decir que eso es igual a la integral de Y diferencial de área, porque recuérdense que el diferencial está en el área. Y en este caso en particular sería X
diferencial en Y, tomando el símil que nosotros usamos en el cálculo elemental. Ok. Si yo sé, si sustituyo a Q sub X por su respectivo valor y a Q sub Y por su respectivo valor, tendríamos que la posición en X va a ser a Q sub Y sobre el área, o sea, y despejo directamente el área, y Y va a ser igual a ¿qué? A Q sub X sobre el área. Si sustituyo sus respectivos valores, tendríamos arriba que sería la integral de X diferencial de área sobre el área, entre integral de X diferencial del área sobre el área. Les recuerdo que para calcular el área, si el área es de una figura regular, ustedes utilizan una pequeña fórmula. Si fuera un triángulo, va a ser por altura partido 2. Maestro, no será... Y abajo. Sí. Si es un rectángulo, es base por altura. Si es un triángulo, es base por altura sobre 2, etcétera, etcétera. Pero en sentido general, yo puedo definir el área como la integral del diferencial del área. ¿Estamos claros? Sabiendo que es dentro de ese diferencial, no es diferencial de X por diferencial de Y. Si no, vamos a tomar una franja de diferencial, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Nótese algo interesante, que eso, si yo mantengo mi diferencial tomado como lo tomé ahí, se puede convertir en un integral doble. Y cuando ustedes dieron el cálculo de varias variables, ustedes se dieron cuenta que una de las aplicaciones que ustedes hacían en el cálculo de varias variables era la determinación de centroide. En la determinación de centroide, ustedes lo hacían por integral doble. Aquí es algo similar, la única diferencia es que en vez de utilizar integral doble, aquí vamos a aplicar unos pequeños artificios para en vez de trabajar con doble, para trabajar con integrales simples. O sea, una simple integral. La ventaja que tenemos es que como estamos trabajando en casos reales, entiéndase, cuadrados, triángulos, secciones típicas que se utilizan en el área de la ingeniería, las integrales van a ser sumamente sencillas. La mayoría van a salir de forma directa. Ni siquiera habría que aplicar sustituciones ni nada por el estilo. Entonces, con esas dos ecuaciones que están planteadas ahí, o esas tres ecuaciones, vamos a decir, yo puedo ser capaz de determinar el centroide de cualquier figura que a ustedes les pidan. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo, para enseñarles cómo vamos a usar el artificio de tal forma de que esa integral no sea doble, sino sea un integral sencillo. Ok. Supongamos que yo tengo lo siguiente. Vamos a ver un caso genérico. Eso es una circunferencia. Un cuarto de circunferencia es radio R. Y me están pidiendo que determine el centroide en X y en Y del área interior de ese cuarto de circunferencia. X. Lo que quiere decir que para yo determinar el X, yo tengo que decir que es igual a Q sub Y sobre el área. Y necesito determinar cuánto vale Q sub Y, que es el integral de X diferencial de A. Para hacer eso, la forma más sencilla es hacer lo siguiente. Nótese que Q de Y significa que yo necesito determinar un momento que rota alrededor del eje Y. Para determinar ese momento que rota alrededor del eje Y es con diferencial, yo lo que hago es que voy a tomar un diferencial paralelo al eje donde me están pidiendo en el momento. Como el momento alrededor del eje Y, mi diferencial va a quedar paralelo al eje Y. Lo que significa eso, que si yo veo cuáles son las dimensiones que hay, esa base no es más que un diferencial en X. La altura, vamos a llamarle Y, y la base, o sea, la distancia al eje X, se le va a llamar X sub Y. Esas son las distancias que yo tengo. Pero yo sé que por definición ese cuarto de circunferencia tiene una ecuación que me la define. La ecuación que me define ese cuarto de circunferencia es X menos H al cuadrado, Y menos K al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Pero en este caso en particular, como el centro está en el origen, lo que quiere decir que H vale 0 y K vale 0, me queda simplemente la ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual al radio al cuadrado. Ok, nótese algo muy interesante, que aquí que viene el análisis importante. Ese diferencial que yo tomé en esa posición, yo pude haberla tomado aquí. En cualquier punto dentro
de mi figura. Y me va a quedar el mismo diferencial de X. Esos diferenciales son iguales. Lo que me va a cambiar es la altura Y me va a cambiar la posición de X. Nótese que la altura Y va a depender de la separación, o sea, de la posición que yo tome el diferencial. O sea, qué tan lejos o qué tan cerca del origen yo tome mi diferencial. ¿Qué me está diciendo eso? Eso me está diciendo automáticamente que Y es una función de X. O sea, que Y va a depender de la posición donde yo tome mi diferencial. ¿Estamos claros? Ok. Entendiendo eso, ya yo sé que en este caso en particular, la función de X es simplemente despejando de la función que me define la figura, que en este caso es un cuarto de circunferencia. O lo mismo que decir en este caso, que sería la raíz cuadrada de ¿quién? De R cuadrado menos L cuadrado. Bastante simple de entender, ¿no? Ok. Otra cosa importante, ¿cuánto vale el diferencial de área? Ese diferencial de área, estamos diciendo que vamos a calcular el área de azul. Como el área de azul es un rectángulo, sería base por altura. O sea, estamos hablando de Y diferencial de X. Pero Y vale ¿cuánto? R cuadrado menos X cuadrado. Diferencial de X. Ya tengo toda mi información. Simplemente sustituyo aquí el diferencial de área. ¿Y qué me va a quedar? X por la raíz de R cuadrado menos X cuadrado diferencial de X. Nótese algo interesante, que X está limitada en una región, en un área. Lo que quiere decir que ese valor de X solamente puede estar entre 0 y el radio. Por tanto, esa integral va de 0 al radio, porque esas son todas las áreas posibles que él puede tomar. Entonces, resuelvo esa integral. Esa integral, la solución es muy sencilla. Es tan sencilla como decir, si hago U cuadrado, o sea, voy a hacer U todo esto, o lo mismo que decir que U cuadrado es igual a R cuadrado menos X cuadrado. Derivo 2U de U va a ser igual a menos 2X diferencial de X. O lo mismo que decir que menos U de U va a ser igual a X diferencial de X. O sea que ya tengo mi diferencial. Lo mismo que decir que la integral de 0 a R de quién. Eso aquí vale U. Y X diferencial de X vale menos U diferencial de U. Ya tengo todo mi... Por cierto, vamos a trabajarlo sin los límites. ¿Qué quiero decir con eso? Para que se entienda claramente. Porque como esa es una integral definida, yo tendría que cambiar los límites de integración. Lo podemos cambiar, pero para yo no evitar, no complicarme calculando los límites de integración, lo voy a hacer simplemente, voy a resolver la integral y al final le pongo las respuestas. R cuadrado menos X cuadrado diferencial de X. Eso es igual. Dijimos que a U menos U de U. Nótese que le quité los límites de integración porque si hago el cambio de variable, tendría que hacer el cambio de límites. En este caso sería menos U cuadrado diferencial de U, o lo mismo que decir, menos U cuadrado sobre 3. Más C, supuestamente, si fuera una integral indefinida. Entonces sería menos R cuadrado. Espérense, que va al cubo. Hay un error. Porque está Naila. Señores, pongan en silencio su... Cállese que el profesor. Sería U al cubo sobre 3 más C menos, en este caso me va a quedar entonces R cuadrado menos X cuadrado a la 3 medio sobre 3. ¿De dónde salió eso? De aquí, porque yo sé que U vale la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Y como está el cubo, me va a quedar 3 medio más C. Pero a mí lo que me interesa es esta solución. Entonces, esa integral que está aquí da como solución menos R cuadrado menos X cuadrado. Todo eso elevado a la 3 medio entre 3 de 0 a R.
Aplico mi límite de integración. Cuando sustituyo en R, me va a quedar R cuadrado menos R cuadrado a la 3 medio entre 3. Menos, por este menos da más. Me va a quedar R cuadrado menos 0 al cuadrado a la 3 medio entre 3. O lo mismo que decir, eso se hace 0. Y quedaríamos aquí, nótese, R cuadrado elevado a la 3 medio, o sea, me quedaría esto, que eso es lo mismo que decir R al cubo sobre 3. Porque cuando tengo una potencia de potencia, se multiplican los exponentes. 2 por 3, 6, entre 2, 3. Ya tengo Q sub Y. ¿Qué me falta de esa ecuación? Determinar el área. Pero el área es muy simple. El área de un cuarto de circunferencia es pi radio cuadrado sobre 4. Porque como es un cuarto del área. Ya tengo el área. Entonces sustituyo en la ecuación, en la fórmula, en esa fórmula que está ahí, entonces me dice que la posición en X de ese cuarto de circunferencia es igual al momento de primer orden alrededor del eje Y, entiéndase, R cubo sobre 3, sobre el área, que es pi radio cuadrado sobre 4. Entonces eso se multiplica dentro por adentro y afuera por afuera. Y me quedaría igual a 4R cubo sobre 3pi R cuadrado. Cuando simplifique, me quedaría 4R sobre 3pi. Y esa es la posición del centroide de ese cuarto de circunferencia. Ya hice la de X. Ahora vamos a hacer la de Y. La de Y es bastante simple. O sea, sería Q sub X sobre el área. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer el pequeño esquema. Ok, vamos a poner eso un poquito más interesante. Ahí se ve mejor. Ok, como necesitamos calcular Q sub X, que es un momento que rota alrededor del eje X, ¿qué significa eso? Que el diferencial tengo que tomarlo paralelo al eje X. O sea, que el diferencial lo voy a tomar en este sentido. Lo que quiere decir que vamos a tener un diferencial de Y, una posición de ese diferencial y vamos a tener un X. Nótese que ese X va a variar en función a la altura que tomemos el diferencial. Por tanto, ya sabemos que X es una función de Y. Pero como tengo definido allá atrás que esa ecuación es X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, si despejamos a X, me va a quedar como la raíz cuadrada de R cuadrado menos Y cuadrado. Lo que quiere decir que el diferencial de área va a ser en este caso a X por diferencial de Y, pero la X va a ser igual a R cuadrado menos Y cuadrado, diferencial de Y. Ok. Vamos a calcular Q sub X, que es el integral de Y diferencial de área, donde diferencial de área es R cuadrado menos Y cuadrado, diferencial de Y. Y Y varía de 0 a R, porque Y está limitado entre 0 y el radio. Nótese que ese integral es exactamente este mismo integral. Lo único que tiene variables diferentes. No está en variable X, tú estás en variable Y. Pero que va a dar como resultado la misma respuesta. Por tanto, eso va a quedar R cubo sobre 3. Ese integral. Nótese que el área es la misma. O sea, que el área es pi radio cuadrado sobre 4. ¿Qué implica eso? Que Y, que es Q sub X sobre el área, o sea, R cubo sobre 3, entre pi R cuadrado sobre 4, me tiene ya como resultado el mismo proceso que hicimos aquí, por tanto sería 4R sobre 3pi. Ya con eso determinamos la posición en Y. Entonces la posición del centroide, que es X, Y, debería ser 4R sobre 3pi en X, mírenlo ahí donde está, coma 4R sobre 3pi en Y, mírenlo ahí. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Es un poco complicado el tema, profesor. ¿Cómo complicado? Eso es simple. Eso es simplemente tomar diferenciales.
No, uno va repitiendo el video para poder llegarle. No, espérense. Vamos para la grabación. Vamos a Profesor, seguir. Vamos a ver si no entendemos. profesor, una pregunta. Dígame. El diferencial de área, el R de tal va. Uy, se me fue. ¿Dónde? Espérese, que la estoy ubicando y no lo encuentro. Dele para el lado, sí, para la izquierda, para la izquierda. El diferencial de área. Le usan el lápiz y lo indican al maestro. Ok, déjame buscar el lápiz. Buscar, anote. Uy. Ok, estoy aquí. Profesor, el diferencial de área en la primera integral es de Sí. ese mismo. Ajá. ¿Cómo fue que se sacó el R cuadrado con todo No, cuadrado? dame un segundo. Mira. El diferencial de área es, como es un rectángulo, es base por altura. Porque Ajá. ese que tú estás viendo ahí en azul, tú estás viendo es un rectángulo realmente. Donde ese rectángulo va a tener una altura, que yo le llame Y, porque varía en función Ajá. de cuando impacte con la función, o sea, con el perímetro de la función, Y. Y la base es un diferencial de X. Por tanto, el área que le llamé diferencial de área, ¿a qué va a ser igual? Base por altura, o sea, Y diferencial de X. Pero ¿qué sucede? Que esa Y es una función de X, porque varía a medida que yo me acerco al origen o a medida que yo me alejo. O sea, que va a depender de cuánto valga ese X que yo asumo. Por ser una función de X, y yo sé que la función que me define esa forma geométrica es, en este caso en particular, X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, simplemente despejo a Y de esa función que me define ese cuarto de circunferencia y me va a quedar ¿el qué? Me va a quedar sumando para aquel lado restando y les tomo raíz cuadrada en ambos términos y me va a quedar R cuadrado menos X cuadrado. Y simplemente lo que hago es que sustituyo eso en esa y ¿qué me va a quedar? R cuadrado menos X cuadrado, ese radical multiplicado por el diferencial de X. ¿Me seguiste? Aló. Preguntas. ¿Me entendiste? Sí, profesor. Ok. Te escucho. No, profesor, yo luchando con la computadora, ya yo no tengo más preguntas. Ok, excelente. Vamos para la grabación.